Ahora en la FM, los temas de actualidad y sus personajes debaten. La FM. Dirige Hassan Nazar. Este es un debate FM. 8:18 de la mañana y llegó el debate a la FM porque la FM debate. Además, estamos vía streaming en Facebook, Juan Pablo. Sí, entran a Facebook, escriben la FM y ahí ya buscan la parte donde dice videos y hay un video que está siempre en vivo, que es el debate que vamos a ver hoy, para que vean quiénes son nuestros invitados y quiénes están detrás de estos micrófonos. Sobre todo para que vean la corbata italiana del doctor Abelardo de la Espriella y el sombrero. Y el sombrero, que es el el sombrero, ¿no? Y por favor, el traje también es italiano. El traje, sí, la rayita. Por una razón elemental, no es porque yo sea italiano. Es porque la mejor ropa se confecciona en Italia. Somos potencia mundial en diseño. Saludos. Somos nosotros en Montería. No, pero perdón, es que yo, tengo doble nacionalidad. Yo soy colombiano, pero también soy italiano. Porque mis ancestros son italianos del sur de Italia. Entonces le decía yo a Yamida antes de empezar que yo soy un costeño, pero del sur de Italia, especialmente del sur de Italia, Tirreno. desde esa provincia que se llama Montelíbano. Del Tirreno. No, Montería. Oiga, qué gusto que esté aquí esta mañana, aquí en la mesa de la FM para este debate, hablar de la Espriella. Muchas gracias por la invitación, Hassan, y siempre es un placer estar aquí en la FM. Y de verdad también es un placer tener a Ramón Jimeno con nosotros. Qué gusto que esté acá en la mesa de la FM. Muchas gracias, buenos días. Mire Hassan, que si es posible con una melena menos profusa. No, pero es que se la ha ido cortando. Él se la ha ido cortando. ¿No pensaba en seguir el ejemplo? No, usted sabe que con la madurez se va recortando. Hay algo muy curioso, a mí siempre me decían cuando Ramón y yo estábamos en algún programa en televisión en debate, siempre los camarógrafos antes de empezar el me decían, mire, llegó su hermano mayor. Él me decía, pues, así va a ser esto en unos años. Pero sí, tiene que dejárselo crecer otro poquito. Sí. Bueno, vamos a empezar a este debate. Ayer se dieron unas marchas en diferentes ciudades del país y pues debatíamos esta mañana, nos preguntábamos esta mañana si esas marchas que están enfocadas por lo menos por varios padres de familia que no les gustó la propuesta del Ministerio de Educación de hablar de identidad de género. La discusión se hizo mucho más caliente cuando se publicaron o se empezaron a mencionar unas cartillas. El Ministerio de Educación dijo, mire, nosotros en ningún momento enviamos esas cartillas a ningún colegio. Aquí se estaban trabajando unos borradores. Sin embargo, pues se dieron movilizaciones en diferentes ciudades en protesta contra la ministra Gina Parodi, en protesta también contra esa idea de cambiar o de reglamentar este tema de educación. El debate que queremos plantear es muy claro. No es si ustedes están a favor o no de las cartillas, es si detrás de eso también había un componente político. Y si estas marchas de ayer, estas manifestaciones de ayer, van a afectar de alguna forma el plebiscito y van a afectar al gobierno. Abelardo de la Espriella, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, quiero decir lo siguiente antes, Hassan. Primero, el Ministerio estaba en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional. Eso es fundamental señalarlo. Segundo, me parece que la ministra se pasó de calidad, como decimos en la costa. Evidentemente tenía una obligación, un mandato judicial de nuestro máximo tribunal constitucional, pero a mi juicio se extralimitó. Y por supuesto, aquí hay otro debate de fondo y es que el gran problema de este gobierno es que todos los ministros tienen agenda propia. Y en ejercicio de esa agenda propia terminan haciéndole daño al gobierno y al presidente, porque evidentemente esto afecta el plebiscito. Cuando usted dice agenda propia, ¿es precandidaturas? Sí, por supuesto. Es que lo estamos hablando con Ramón Jimeno antes de entrar al aire. Hay 35 precandidatos presidenciales. Es decir, hoy todos los ministerios son una plataforma para aspirar y resulta que Pero espérese, ustedes hablaron ya de 35, no, yo tenía en la lupa por ahí 10. Están incluyendo a personas como Weimar Delgado. Ese nombre tenía que salir en algún momento. Lo cierto es que la ministra se extralimitó. Digamos que la ofensa de algunos padres en cierta medida es justificada.
Y eso termina afectando de alguna manera el plebiscito y al gobierno. Y repito, la ministra tiene agenda propia. Y no piensan en el gobierno, en las necesidades del gobierno, sino en sus propios intereses. Pues hay quienes dicen claramente, Ramón, que incluso pareciera que algunos ministros con estas propuestas le están haciendo campañas al no. Sin duda alguna, es parte de ese mismo movimiento muy de derecha y fascistoide prácticamente, que está tratando de desconocer el derecho a la igualdad y volver a épocas en las que no se permitía la libertad de la orientación sexual. Está conectado con el no al plebiscito porque es lo mismo, es tratar de excluir a quienes quieren incluirse en la sociedad como son las FARC. El hecho que Uribe sea el que encabece este movimiento y el hecho que se manipule, porque no es un debate cierto, hay una manipulación con cartillas falsas, con montajes que lo que implica es movilizar gente creyendo que se le está haciendo daño a los niños del país cuando se les está deseducando en la tolerancia. Pero usted cree que ahí se dio un error y el error se lo va a plantear de esta forma. No en entrar a hacer algo que la misma Corte Constitucional pidió que se hiciera, sino es en tratar de negar algo que sí estaba en curso y era que sí se estaba trabajando en este borrador, que ese borrador de alguna forma hay unas organizaciones que fueron convocadas para dar aportes sobre estas cartillas, que esas cartillas sí tenían un respaldo y unas publicaciones a partir del Ministerio de Educación y que el gobierno debió decir en cabeza de la ministra, mire, sí estamos haciendo esto y lo sometemos a debate público, a que la gente diga nos gusta o no nos gusta, pero no esconder que se estaba trabajando. En eso estoy de acuerdo, pero es típico de este gobierno que siempre se esconde a ver cómo reacciona la opinión pública después de que lanza una propuesta. Por supuesto que la ministra es la que encabezó la escritura de esta cartilla y lo hizo muy bien, como dice Abelardo, en desarrollo del mandato de la Corte, para que se eduque a los colombianos en la tolerancia en las diferencias de género y en diferencias de orientación sexual. Entonces se equivoca al no poner la cara frente a la necesidad de modernizar a los colombianos con el respeto a las diferencias para que no vuelvan a ocurrir los Sergio Urrego. Y se equivoca pensando justamente en el plebiscito, pensando en que es esa derecha que va a votar por el no la que les va a cobrar como les está cobrando la posición de la cartilla. Óigame, pero también hay algo que se los quiero preguntar de una vez. Es que inmediatamente en las redes sociales vinieron un montón de ataques diciendo, ahí esa gente que está en las calles manifestándose, eso no son padres de familia, eso es un sector político, esos son los homofóbicos, eso es gente que no quiere y no tiene respeto por los derechos de los demás. A ver, ¿es hasta ese escenario o los que estaban eran legítimamente padres de familia preocupados? Eran padres de familia, por supuesto, y terminan de alguna manera eso sirviendo para causas políticas, pero eso es independiente, lo uno es consecuencia de lo otro. Lo que creo yo es que quien dice una mentira está obligado a hacer o a presentar 25 o 50 más para sostener la primera. Ahí se equivocó la ministra y se pasó también, y se los digo con toda... ¿Cuál fue su mentira? Claro, decir que las cartillas no venían del ministerio, cuando al final sí había un contrato con Colombia Diversa y estaba registrado en el registro único de publicaciones a nombre del ministerio y tal. Yo soy un tipo absolutamente tolerante, estoy de acuerdo con el matrimonio gay, estoy incluso de acuerdo con la adopción gay. Estoy de acuerdo que se le enseñe a los niños desde temprano la diferencia, pero llegar a decirle a un niño que no nace ni niño ni niña me parece ya una exageración. Yo quiero que mis hijos entiendan la diferencia, yo soy padre de 3 hijos. Yo quiero que mis hijos entiendan la diferencia y que la respeten, porque eso es lo que hace a una sociedad civilizada y por supuesto que una democracia sea una democracia seria. El respeto por la diferencia, por el disenso y por las distintas formas de pensar y por supuesto también de asumir la sexualidad, porque es que la sexualidad no es una elección, es una condición y tenemos que entenderlo de esa forma. Pero tampoco es aceptable que la ministra en esos manuales señale que un niño no nace niño y una niña no nace niña, y por supuesto que hay razones fundadas de muchos padres de familia y de muchos sectores de la sociedad y de la política también si en asumir esa postura. Pero si fuera ministra, porque yo entiendo que en este texto aportaron mucho, desde Naciones Unidas hasta Colombia Diversa. Obviamente el ministerio puso 900 millones, pero la discusión la están dando expertos en el tema de género, con base también en ejemplos de otras políticas que hay en el mundo. Subestimar el papel de UNICEF me parece un atrevimiento. No. Lo que ocurre es que quien responde políticamente al interior del país, quien pone la cara, es la señora ministra. Sí. Aquí nadie va a llamar... Es su cartera. Claro, por supuesto, aquí nadie va a llamar al director de UNICEF a que ponga la cara y dé explicaciones a los padres de unos niños en Ciénaga de Oro, Córdoba, o Fundación Magdalena,
o Jacopí, Cundinamarca, no, aquí quien tiene que poner la cara es la ministra, y se escondieron, porque la responsabilidad política radica... Totalmente pero por supuesto, pero... marchar sí está manipulada. No, pero a ver, son dos cosas, Ramón, pero son dos cosas. Hay una gente, por supuesto que esas causas son utilizadas por los políticos, porque esa es la política aquí y en todo el mundo, pero hay otra gente que está muy indignada. Muchos amigos míos me han llamado, de la provincia, me han llamado, están indignados y salieron, perdóname, hay mucha gente que no es ni uribista ni santista. Bueno, es que santistas casi no hay, yo no conozco muchos santistas, lo cierto es que no son uribistas y salen a marchar porque sienten que se vulnera el derecho de los niños. No es un error salir cuando hay manifestaciones y miles de personas salen a la calle en diferentes ciudades, decir y señalar, no, es que esos no son padres de familia. Eso es un movimiento político, pero esos son los homofóbicos. Así fue con el paro. El paro agrario no existe, las tales cartillas no existen. No se está entrando entonces también en un proceso de negación y de no admitir, oiga, aquí se cometió un error. Pero si vamos a eso, había muchísimos curas, seminaristas y monjas que no son ni padres ni madres de familia. En todo el país. Y la mitad eran de comunidades religiosas, llevaron seminarios completos. Entonces, los que dicen eso, quienes afirman que no eran padres de familia, pues yo estoy de acuerdo. La mitad no eran padres de familia, eran de comunidades religiosas que también están en todo su derecho de marchar, pero no con base en mentiras, que creo que es el debate que nos reúne hoy. Exacto, el problema es que se montaron falsas pruebas, falsas cartillas, y se montó una campaña contra la ministra por su orientación sexual para tumbarla, en vez de debatir sobre cómo se educa a los niños en la tolerancia en la orientación sexual. Y eso no se está discutiendo, se está manipulando las comunidades religiosas de extrema derecha, fascistoides, repito, que quieren excluir a los que tienen unas escogencias sexuales diferentes, son las que están movilizando, manipulando, engañando, presentando cartillas por las redes falsas. Pero Ramón, me parece que hablar de fascismo es un poco exagerado. Me parece que hablar de fascismo es un poco exagerado. No podemos llevar las cosas, es que no podemos llevar las cosas al extremo. No podemos llevar las cosas al extremo. Aquí partamos de unos supuestos fácticos que son los siguientes. Hay una orden de la Corte Constitucional. La ministra asume ese mandato judicial y presentan unas cartillas que luego dijeron que no venían del ministerio, mintieron, cuando debieron fue salir a defender ese tema. Pero abogado. Perdón, Yamit, Las cartillas no son del ministerio, son de organizaciones. Por eso, pero ¿quién responde políticamente aquí por esas cartillas? Están registradas. Están registradas por el ministerio. Y dice ministerio. Están registradas por el ministerio. Tienen sello del ministerio. Profesionales. Ahora, ¿por qué se esconden? Aquí viene un punto importante que mencionaba Juan Pablo. Hombre, porque este gobierno no tiene contacto con la realidad. Y todo el tiempo, como dijo el pensador Maduro, se autosuicidan cada vez que pueden y hacen cosas como esta. Entonces, a mí me parece que el linchamiento contra la ministra ha sido exagerado, por una parte. Pero por otra también, la gente que se quiere manifestar, hombre, no se le puede tampoco satanizar porque estén defendiendo unas ideas cualquiera. Pero mira, este dato que es importante frente a lo que están diciendo, y aquí ya me lo han enviado 2 veces, y me lo están diciendo justamente quienes han estado en el Centro Democrático, y lo plantean de esta forma. Ramón, dicen, miren, aquí dijimos esta mañana que se estaban recogiendo firmas por el no en esa marcha en Medellín. Y aquí quienes están detrás de estuvieron detrás de esa recolección de firmas de la resistencia civil nos dicen, un momento, nosotros paramos la recolección de firmas hace muchos días. Los que estaban ayer recogiendo firmas es un grupo católico que está recogiendo firmas para enviar a unos obispos una petición sobre temas de familia, que no tiene nada que ver con la resistencia civil. Esa es la versión de ellos. Sí, bueno, pues pero entonces, ¿por qué tenían camisetas de no a la paz? Yo me pregunto lo siguiente, ¿cuántas de las personas, y ese es el debate de hoy, cuántas de las personas que salieron ayer a marchar están de alguna forma también protestando y esa manifestación contra la ministra le está afectando al plebiscito y al gobierno? Perfecto, yo entiendo su preocupación, pero les hago una pregunta que tengo desde hace rato a propósito del dato que daba mi compañero Juan Pablo Barrientos. Y es que más allá del tema de las cartillas, de la marcha o del enfrentamiento entre gobierno y oposición, quisiera plantearles una reflexión sobre lo siguiente. Está creciendo en Colombia la mezcla de religión y política que tiene entre estas una de sus expresiones.
Pero claro, el procurador está ejerciendo como religioso y no como defensor de la ciudadanía ante el Estado. Sí, pero eso, pero Ramón. Está en Colombia y en muchos países porque hay ese renacer conservador. Pero eso es válido, en un sistema democrático. Lo que no podemos es hacer todo el tiempo es satanizar a los otros. Es un Estado laico. Sí, pero es válido. Sí, no por lo que opine la mayoría de una religión. Ojo, porque las decisiones, Una democracia no se gobierna solo para la pero todas las expresiones ideológicas son válidas en una democracia. Es que nadie el día que no admitamos eso, entonces no hablemos de democracia. No hablemos de democracia. No hablemos de democracia. Son válidas, pero no para legislar. Y lo dice un ateo, porque aquí está hablando un ateo. Pero a ver, ojo, yo no tengo nada que ver con la religión. Es que cuando dicen que el libro texto de las escuelas y colegios debería ser la Biblia, ahí yo digo sí tenemos un problema muy grande. Pero ese es otro debate. Pero eso es otra cosa. Miren, a mí me parece, si me permites un segundo. Perdón, pero es que si ayer si la propuesta del Ministerio de Educación fuera esa, Juan Pablo, de decir es que la Biblia va a ser el modus operandi para dictar cátedra, yo creo que usted estaba afuera marchando. No, claro que sí. Entonces vamos al ejemplo, punto por punto. Ese no era el ejemplo de ayer. El ejemplo de ayer son unas cartillas que están ahí, aquí nos las revelaron. Sí, pero que no era para los estudiantes, era para los profesores, precisamente para formar a los estudiantes. O sea, yo de verdad la cartilla no le veo ningún problema. Pero hay padres que sí. Sí, hay padres que sí. Es que el problema y la preocupación de los padres, yo la entiendo, es los profesores están formados para dar cátedra de educación sexual a los niños. Ese es el gran problema. Yo no los veo tan formados porque el Ministerio de Educación. Pero los mismos papás, pero yo ahí es donde entiendo la preocupación de los padres. Han recibido los papás en Miren, aquí hay una cosa más grave de fondo, Hassan, y es la siguiente. Este es un país que se apresta al posconflicto y está hipersensible desde todo punto de vista. ¿Cómo puede haber paz en un país en el que este tipo de cosas terminan en semejante trifulca y problema? Estamos mal. Este es un país que está mal en el fondo. Olvídense de la paz. O sea, está polarizado. Pero completamente. Entonces a mí me causa hilaridad que se rasgan las vestiduras por la paz, pero no están dispuestos ni un extremo ni el otro a aceptar las posiciones. No estamos hablando ni siquiera de los trinos de ayer. No, un desastre. Entonces olvídense del tal posconflicto, olvídense de la paz, porque este es un país que está enfermo desde su espíritu, desde la médula está enfermo. Olvídense de eso. Es en los niños. La discriminación sexual se da con mayor intensidad en los colegios y en los niños, que son muy crueles y que son los que provocan episodios como el suicidio de Sergio Urrego. Por eso la cartilla va dirigida, y está muy bien redactada y muy bien hecha, va dirigida a los profesores para que sepan cómo educar a los niños en la tolerancia. Pero esa posición que usted tiene, no la discriminación, que es totalmente válida, porque su posición es totalmente válida, y en esa dirección el Ministerio y muchas organizaciones se sentaron y avalaron la cartilla. Hay padres que me están escribiendo acá. Dicen, a mí no me gusta ese documento. Si no lo han leído, pues están diciendo, a mí no me gusta. Todo su derecho. Tienen todo su derecho. Acá hay una señora que me escribe, se llama Natalia Romero. Me dice, mire, no soy católica, ni uribista, ni santista. No me gusta ese documento. No nos discriminen. O sea, entonces resulta que si hay un sector de la población que sale y se manifiesta, entonces usted es un homofóbico. Sí, no, si no, usted es un guerrerista. Pero claro, si no, usted es un santista. Moderna, si no, usted es un uribista. La sociedad moderna está construida sobre la base de la tolerancia y el respeto a las minorías, no sobre la exclusión. Al salir a protestar porque se eduque en la tolerancia y el respeto a los homosexuales y a otros comportamientos sexuales diferentes a los de la mayoría, se está excluyendo, y eso es lo que hay que combatir. Pero no puede convivir una sociedad en la que no se respeta el derecho a las minorías, que es lo que está en Estoy de acuerdo con usted, pero vamos al punto. Tienen derecho, no, pero claro, pero no imponerle las mayorías, claro, pero tampoco las minorías pueden imponerle su visión de la vida a las mayorías. Es la única forma. Y es que lo que ocurre es que en Colombia, como en cualquier lugar del mundo, las minorías se creen con más derechos. Y eso no. No, a ver, lo que se busca es excluir a los diferentes y no incluirlos. Pero a ver, Ramón, pero entonces no podemos partir de un supuesto falso, que entonces la minoría tiene la razón en todo. Reconozco aquí que la ministra estaba en cumplimiento de un mandato judicial, pero se pasaron de calidad cuando señalan en ese manual que un niño no nace niño o una niña no nace niña. Y hay derecho, y tiene toda la razón los padres que están molestos. Y criar a un niño en la diferencia no es indicarle que su sexualidad o como vino al mundo no es tal como se cree, sino que puede ser de otra forma. Eso
eso no está bien. Está y hay bien, gente que está indignada. sí No está bien. porque son formas No de está bien. pensar diferentes. No está bien y la gente está Y debe indignada con respetarse. razón. Una cosa es entender la diferencia y otra es tratar de inculcar una ideología de género para de alguna manera direccionar. Pero Pero eso ¿qué- es muy complicado. ¿qué es la ideología? Eso es muy, Pero no- ¿qué es la claro, ideología de porque es que, género? a ver, no podemos partir de no podemos soslayar un hecho Ahora, fundamental aquí. A ver, Pero, ¿qué es la ideología de género? a ver, pero un segundo, ¿Sí? voy hacia allá, Juan Pablo. No podemos soslayar un hecho importante aquí, y es que la ministra hace parte de la comunidad LGTBI. ¿Qué? No, de acuerdo. Si la ministra no hiciera parte de esa comunidad, Fuera heterosexual el dato sería irrelevante. Sí. por supuesto, hacia allá iba. Pero los ¿qué va a ataques, pasar? pero los ¿por qué? ataques, ¿Por qué su hacia allá preferencia iba. sexual tiene que ser un tema de discusión? Hacia allá No iba. tenía por qué ser un Hacia tema- allá iba, claro, porque ella se ha vuelto, porque es que ella Si un presidente es o no es... Ella es activista de la causa. No tiene por qué considerar, o sea... No, Ella es porque activista de la causa. pero ese es un discurso que se está dando acá, pero en la práctica lo vimos ayer reflejados en las pancartas de ataque, sí juega. Ese factor O sea, sí juega. y gente con pancartas donde decía Hassan, por ejemplo, prefiero un hijo muerto que marica. Vergonzoso. Que fue lo que más No, le pero- dio a la ciudad. pero eso sí. Una parodia y renuncie porque Pero eso, perdón, Juan Pablo, perdón, eso es abominable. Yo no creo que ella sea Eso activista es- desde el Ministerio de Educación. Eso es ella ministra de abominable. Educación. Eso es abominable. Yo tengo 2 hijos varones. Por eso Tengo es 2 el hijos respeto varones. a los derechos, Si Abelardo. mañana un hijo mío viene y me dice Respeto a los que derechos tiene de- esta o cualquier otra inclinación sexual, no recibirá de mí sino apoyo, consideración, cariño y amor. No me cabe en la cabeza rechazar a un hijo por eso. Como usted piensa en muchos, No me Abelardo, no me cabe pero eso en la cabeza. Pero al mismo tiempo volvemos a la situación de lo que llevó esta manifestación, y es que se están señalando a unos y a otros acusadores con el dedo. Es decir, usted es homofóbico. Usted no... Pero porque este es el país de las Bueno. estigmatizaciones. Pero en eso está la polarización. Aquí Claro, y eso es lo que hay que superar. por eso, pero no hay cómo superarlo porque Pero de cada los día dos- se agrava más. De los dos lados. Pero claro, es que la derecha es tan complicada como la izquierda. Es que es un país polarizado en el que todo el mundo ha perdido el foco sobre lo realmente importante y fundamental y antepone sus odios y sus intereses Bueno. personales a lo que le conviene a la República. Ahora les quiero Eso es lo realmente complicado. preguntar por el otro lado. Por el otro lado es, ¿esto tendrá un efecto en las apuestas que está haciendo el gobierno nacional por el plebiscito, Ramón? Claro, tiene un efecto para el no positivo y tiene un efecto negativo para el sí, porque es la misma opinión la que se está movilizando alrededor de elementos religiosos y discriminatorios para decirle a la gente, si esto pasa con una ministra que está promoviendo la igualdad de comportamientos sexuales, etcétera, desde el gobierno, ¿qué va a pasar cuando la guerrilla esté actuando en la vida política legal? Entonces es asustar a la gente, es llamarla a que vote por el no y se oponga a los acuerdos de paz, considerando que se va a generar un debate que hoy no había, porque no había izquierda en Colombia que traiga el debate como el de la reforma agraria, el de la participación política, la reforma electoral que tiene que venir. No había nadie que pusiera ese debate en Colombia. Entonces esa derecha está asustada y están utilizando los elementos religiosos para movilizarla como se ha hecho en otros países. Es muy negativo. Abelardo, ¿esto tendrá un efecto en la campaña por el plebiscito? Pero no les quepa la menor duda. Esto va a ser un plebiscito que va a girar no en torno a la paz, sino al ejercicio de gobierno del presidente Santos, y por supuesto con este tipo de cosas se afecta ese mecanismo de refrendación de los acuerdos, porque cada ministro tiene una agenda particular y terminan afectando al gobierno. Si a eso le sumamos que están desconectados por completo de la realidad, este era un tema absolutamente inoportuno, pudieron trabajarlo en otro momento, pero no O sea, es presentarlo después. por supuesto. O sea, usted lo... ¿Y entonces qué hacemos con el ministro precandidato de Hacienda cuando presente la reforma tributaria? Yamit, No, Yamit, pero peor es que- aún, Ve. que nos den los nombres de los 35 nombres que ellos... No, ese es uno, ese Usted... es uno. Oiga, no, Rubén Mar Delgado. Fáciles. De verdad tiene 35. Claro, A ver, Partido Liberal, ajá. Cristo, Irragorri, Galán, No, de la calle, pero Galán sí duerme, cuatro Ramón, encima. Galán duerme una ninfómana, ese que ni lo saquen al ruedo. Bueno, de la calle, también lo mencionó usted ahí. Ya van ¿En cinco. serio se está Cinco metiendo, al Partido está Liberal. metiendo a Galán ahí? Es que él se puso de candidato. Ah, bueno, ya porque se ha puesto, porque... Claro. Bueno, ahí entonces... Otro apellido, ¿no? Y en una encuesta le dan 3%, perdóneme. Pero son precandidatos. Bueno, esos son libres. Esos Tiene su- del tiene- fines al poder. Tiene sus votos cautivos entre los oligofrénicos. Pero entonces también tienen que incluir a Gaviria también. No, Gaviria no, estos son precandidatos oficiales. Bueno, listo. Entonces, ¿conservadores? Conservadores igual, tienes a Marta Lucía, tienes ¿Al ministro Cárdenas? a Cárdenas, tienes posiblemente a Barguil,
Bueno, hay 3 por encima que me acuerden. Los verdes tienes a Claudia López, tienes a Antonio Navarro, Petro está en la izquierda, ahí ya van como 14. El Polo. El Polo tiene a Iván Clara, Cepeda, tienes a Piedad Córdoba, Robledo, tienes a Robledo. Bueno, la U, Córdoba en el Polo, ya no va por el Liberal. Y en la U está la ministra. En la U están varios ahí detrás. El ministro Iragorri, por ejemplo, Juan Carlos Pinzón, Gina Parodi. Pero ya que ustedes mencionaron, excúsenme porque no quise dejar pasar esto, ustedes mencionaron la palabra delfines y eso me da para que hablemos justo a propósito de este debate del trino de ayer de Martín Santos. Sí, escribió Martín Santos en su cuenta de Twitter. ¿Qué pensará Pacho Santos y en especial su hijo Pedro cuando su amo y coequiperos discriminan homosexuales y dicen que no tienen valores? Pero fíjese, Yamil, la respuesta de Pacho Santos me Qué gran respuesta. Hermosa. Qué gran respuesta. Sin una palabra, lo que hizo fue cambiar su avatar y puso en su foto de perfil la foto de su hijo Pedro. Esa fue la respuesta que le dio al mozalbete de la Casa de Nariño, que, perdóneme que le diga así, pero esto es lo más bajo que yo he leído en muchas semanas. Uno no puede sacar de a un primo y al mismo tiempo hablar de paz y atacar de esta forma. Juan Pablo, pero ¿cómo estará de mal este gobierno que Martincito es asesor de cabecera del gobierno? Y eso explica el horror y el desastre en el que está sumido el país. Martín es un pobre muchacho que no tiene nada en la cabeza y que ahora con aires de dirigente político pretende cogobernar. Y lo más complicado eso es que su padre se lo permite, porque es que es asesor número 1 de cabecera de la Casa de Nariño. Un pobre muchacho que no tiene nada en la cabeza y que le falta mucho pelo para la moña. 8:43. Ramón, me gustaría conocer su opinión. Yo creo que el presidente hace rato perdió la capacidad de oír estrategias de comunicación y gran parte del problema que tiene es que no tiene una estrategia de comunicación acertada, no sabe comunicarse pero con tiene 200 asesores de comunicación. Pero no oye a ninguno, que es lo grave de él. Usted ha dado en el punto clave. Usted puede contratar un montón de gente para que lo asesore, pero si usted no se deja asesorar, ahí no hay nada que hacer. No, porque y en es vez que no de dejar que el país con la realidad. Es que el gran problema del gobierno y del presidente es que no conocen al país, no tienen contacto con lo que pasa en la provincia, con lo que pasa en los pueblos de Colombia y creen que Bogotá es la zona T, la zona G y Anapoima, o que Colombia es eso, la zona T, Anapoima y la zona G, y están muy equivocados y por eso todo el tiempo están meando fuera del tiesto. Oiga, venga, yo no lo puedo dejar ir a usted sin preguntar. Se dice así, se dice MFT. Cuénteme una cosa. Bueno, entonces miccionando para que quedes más tranquilo. Cuénteme una cosa, Abelardo. Tengo otra. Que se recusaron 53 senadores o... Son 63 en total, 11 por parte de la defensa del magistrado Pretel y 52 por parte de un ciudadano preocupado. Bueno, a ver, yo siempre pongo la cara, me parece que la pelea por la espalda es un deshonor. Yo presenté 11 recusaciones. 11. No tengo la menor idea quién presentó las otras 50. Pero si además yo hubiese encontrado motivos fundados para presentar esas otras 50, lo habría hecho sin ningún problema, porque es que... No vamos a encontrar un abogado de CRT. No, jamás, y ni de la Calabria. Es que tú me la tienes montada con el cuento y se te olvida que también soy italiano. Tengo la chitadanza italiana. Entonces, yo no he presentado esas 50 y pico recusaciones, pero si lo hubiese hecho, lo diría. Además, ¿cuál es el problema? Estoy ejerciendo mi labor como defensor y yo no ejerzo mi labor como defensor para agradar a la galería. Yo hago lo que tengo que hacer y la verdad se los digo, me importa un demonio lo que piense la gente de mí. A mí solamente me preocupa cómo me recuerden Lucía, Salvador y Filipo, mis hijos. De resto me importa un carajo lo que la gente piense de mí. Es así tan elemental como eso. Bueno, tenía que preguntárselo, porque aprovechando que está acá. Claro, por supuesto. Yamil, Juan Pablo, ¿les queda alguna pregunta? Usted cuando dice, es que tiene un cuestionario. Nos metemos con otro debate. No, pero me gustó eso de Mozalbete. Me gustó eso, claro. Pues señores, como siempre, un placer. Ramón Jimeno, un gusto que haya estado aquí en la mesa de la FM. Y Abelardo de la Estrella, un placer también. No, un placer como siempre, Hassan, y aquí estaremos cuando nos convoquen. 8:46. Este es un debate FM.